Hola a todas, buenas noches. ¿Sí me oyen? ¿Me oyes, Beni? Ok, gracias. Como voy a anticipar que es un poco larga la reunión hoy, entonces voy a empezar orando para poder comenzar a las 8, ¿sí? Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque sin duda no es mi mensaje, es tu mensaje. Señor, ha tomado el rumbo que tú querías y yo he sido obediente al escuchar tu voz. Y te pido que esta noche me concedas la gracia para compartir esta palabra a mis hermanas y que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Que cada quien, Señor, procure obedecerte, que cada quien procure buscarte, porque sin duda sin ti no es fácil. Parece a veces imposible obedecer, Señor. A veces parece imposible hacer tu voluntad, pero cuando tú estás con nosotras, cuando te buscamos de todo corazón, tú, Señor, pones tu fuerza en nosotros para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque estás haciendo una obra en nosotras que no pretendes dejar a medias, sino que deseas llevarla a término, Señor, y que a través de esa obra la gente a nuestro alrededor pueda ver que tú eres un Dios de poder, un Dios de pactos, que guardas tus promesas, Señor, que cumples no solo lo que prometes, sino más bien cumples aquello, Señor, que has determinado hacer. Tu voluntad no puede ser estorbada y tenemos la certeza de que tú cumplirás tu propósito en cada una de nosotras. Gracias por tu palabra que nos lleva a andar en línea con tu voluntad, Señor, y a no desviarnos. Te pido que esta noche, Señor, haya corazones dispuestos, oídos abiertos para escuchar, para guardar y para aplicar. Ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose entre nosotras y tomando el control de esta reunión. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Ok, mis hermanas. Bueno, dos cosas. Número uno, quiero pedirles que lean simultáneamente conmigo. Vamos a ver esta historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, también quiero decirles una segunda cosa, y es que tomé mi tiempo y la reunión probablemente se prolongue un poco más. Yo no me voy a sentir ofendida si alguna de ustedes, porque tiene calculado que el tiempo de la reunión sea de 1 hora y tienen otra cosa que hacer a las 9 de la noche, pues siéntanse en libertad de desconectarse, atender las cosas que en su casa deban atender y bueno, en cuanto tenga el link de la reunión, lo comparto en el grupo para que si no pueden terminar de escuchar, lo escuchen de nuevo mañana u otro día en sus casas, ¿ok? Entonces, espero que ya todas estén en Primera de Samuel 25 y vamos a leer a partir del capítulo 2. Perdón, a partir del versículo 2. ¿Sí? Ok, Primera de Samuel capítulo 25, verso 2. Y como ya vieron ustedes en la invitación, la historia a través de la cual vamos a aprender esta noche es la historia de una mujer que se llama Abigail, ¿verdad? Y como pudieron ver también, el subtítulo es Vive con gozo aunque tengas a un lado a un necio. Muchas de ustedes ya conocen la historia y a lo mejor muchas de ustedes también consideran a Abigail como yo, una mujer especial, y tal vez es inspiración para muchas. Pero para las que no,
Vamos a volver a leer la historia, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 25, verso 2. Y dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Aquí quiero hacer un alto para introducirlas un poco en lo que el contexto de la historia. Ok, el tiempo de la esquila de las ovejas era un tiempo de abundancia. Era el tiempo en el que hacía calor, generalmente era entre la primavera y el verano, y entonces era el momento oportuno para cortarle la lanita a las ovejas. Entonces, este hombre que era muy rico nos habla de que tenía muchísimas, muchísimas ovejas y bueno, era un tiempo de prosperidad o una temporada próspera para Nabal, ¿ok? Es importante saber esto porque normalmente en el tiempo de la esquila o tiempo de la cosecha de las ovejas, siempre había una celebración que duraba varios días y pues obviamente con abundancia de comida y bebida, ¿no? Se hacían grandes banquetes, ¿ok? Y además este hombre pues tenía a esta esposa que nos dice la escritura, era hermosa y de buen entendimiento. Ok, verso 4. Y oyó David que en ese entonces andaba escondiéndose, ¿verdad?, por los montes a causa de la persecución de Saúl. Oyó en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes de sus 600 hombres y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. O sea, le está recordando que si él hoy está disfrutando de abundancia, pues la verdad es gracias a él, ¿no? Ok. Pregunta a tus criados, verso 8, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que quién sabe quiénes sean? Verso 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces, podemos ver que los menospreció, ¿no? Los trató mal, los despidió con nada de amabilidad, aunque ellos llegaron con muy buenas formas, ¿verdad? Y ellos pues no se pusieron a pelear con él, regresaron donde David para contarle todas las cosas que Nabal les había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, verso 13, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Vemos aquí que David se encolerizó en 3 segundos, o sea, subió de 0 a 100 en nada, ¿no? En un instante. Verso 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha sugerido, es decir, los ha ofendido. Verso 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal.
ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Y ya hemos estudiado anteriormente qué significa un muro, ¿no? Un muro alrededor de una ciudad siempre tenía la función de protección contra los bandidos y contra los piratas o asaltantes, ¿no? Así habían sido estos hombres, habían como formado un muro alrededor de los trabajadores de Nabal para que nadie les pudiera hacer daño mientras ellos cuidaban las ovejas, ni personas malas y tampoco animales malos. Verso 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Verso 18. Entonces, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Determinado. David está determinado. Con una determinación así como la de Jezabel cuando quería acabar con Elías. Así tipo. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. No dejó ni siquiera que David dijera una palabra y ella casi que se aventó del burro para postrarse. 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal. La insensatez está con él, o sea, es su característica. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor David. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová, de cierto, hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendita seas tú, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel,
que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Verso 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Para variar hoy, no comencé de otra manera la enseñanza porque he querido comenzar leyendo el pasaje junto a ustedes para que les quede claro qué es lo que sí está escrito en la Biblia y qué detalles son añadidos por mí para dar contexto a la historia. Es decir, compartimos una responsabilidad, ustedes y yo, ¿verdad? De asegurarnos cuál es el contenido exacto de la Biblia cuando la leemos las dos partes, ¿ok? Bueno, lo que hemos visto aquí, comenzando al principio de la historia, veíamos en el verso 3, me parece, que la Biblia describe a Abigail como una mujer singular, ¿verdad? Y nos da dos cualidades de ella o sobre ella y dice que era de buen entendimiento, es decir, era una mujer sabia y que era una mujer hermosa. Ninguna de las dos cualidades es despreciable, es decir, las menciona a la par, por lo tanto, ambas cualidades eran importantes, ¿verdad? Pero no es lo único que encontramos en la historia, encontramos implícitas otras cualidades destacables que hacen a Abigail una mujer virtuosa. Primeramente podemos ver que era una mujer temerosa de Dios, por lo cual ella pudo con valentía enfrentarse no solo a David, sino a 400 hombres armados. No perdamos de vista eso. Y lo hizo porque era una mujer justa. Sabía que lo que iba a ocurrir era un acto injusto, que la gente que estaba involucrada y que iba a sufrir no había hecho nada. Y también vemos que era una mujer humilde y prudente. Todas estas características, la verdad, son difíciles de hallar en una mujer, o más bien encontrar una mujer con todas estas características, ¿verdad? Es muy fácil hoy en día encontrar mujeres hermosas, ¿verdad que sí? El otro día me mandaron un video horrible, horrible, de un hombre que es un artista, ¿verdad? En Instagram, que es un artista del maquillaje, pero es tan hábil que él se maquilla como mujer y realmente parece una mujer. Y lo peor de todo es que parece una mujer bonita. Es una cosa horrorosa, pero la tecnología, los avances cosméticos, el maquillaje, permiten incluso a los hombres verse como mujeres hermosas. Es horrible, ¿verdad? Entonces, mientras haya recursos, cualquiera puede verse bien. Y de hecho, a donde volteemos parecerá que las mujeres hermosas y bellas se multiplican, pero ¿qué creen? A la par también se ha multiplicado la insensatez, la necedad, la torpeza, la sensualidad. Pero ¿saben que no se multiplica? La inteligencia y el buen juicio. Eso no abunda. Y fíjense lo que nos dice la escritura en Proverbios capítulo 11, verso 22. Dice, la mujer bella, pero tonta, la versión de Reina Valera dice, la mujer hermosa, pero apartada de razón, es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. Entonces, fíjense cómo la hermosura o la belleza externa que parece abundar en el mundo realmente es inútil o vana si no está asociada al temor de Dios, o sea, a la sabiduría y a la inteligencia espiritual. Y hermanas, es algo horrible, pero las redes sociales están inundadas de influencers que son físicamente hermosas, pero súper tontas, huecas y vacías, sin principios, sin valores, sin inteligencia, y que están todo el tiempo promoviendo formas de vida contrarias a la palabra de Dios, vicios, ideologías que ofenden grandemente al Señor. Esa es la clara ilustración viviente de lo que este Proverbio 11:22 nos dice. Son los puercos adornados con oro.
¿no creen? Pero en contraste con estos puercos adornados, lo que hace tan peculiar a Abigail es que ella posee ambas cualidades, tanto hermosura o belleza física como buen entendimiento, ¿verdad? Buen juicio, sabiduría, prudencia. Y yo les pregunto, de esas dos cualidades, ¿cuál le resultó de mayor utilidad a Abigail para preservación de vida? ¿Su belleza o su buen juicio? Sin duda, su buen juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que debamos cultivar no solo en nosotras, también en las que tenemos hijos, incluso en nuestros hijos, varones, ¿verdad? ¿En qué deberíamos de invertir? Bueno, la respuesta es muy clara, en la sabiduría. Y fíjense en cómo lo expresa el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Este no es un pasaje que desconozcamos, de hecho lo hemos leído en ocasiones anteriores, pero a veces no nos aprendemos las cosas, ¿verdad? Así que aquí está, de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5, dice: no busquen ustedes la belleza externa que producen adornos tales como los peinados exagerados, las joyas de oro y vestidos lujosos. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Y yo creo que aquí se está refiriendo o está incluyendo a Abigail dentro de esas mujeres, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí el apóstol o recordando es justamente lo que el autor de Proverbios nos acaba de decir en Proverbios 11:22, ¿verdad? No se enfoquen en lo externo, busquen hermosear su interior porque eso es lo que realmente le importa a Dios y redunda en bendición. Esa belleza interna, aunque no sea visible, sí es perceptible porque se manifiesta en acciones. Y consiste, dice el texto, en un espíritu afectuoso y tranquilo. Y las que tienen Reina Valera, dice su versión, afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. Y vamos a ver qué significa esto. ¿Qué quieren decir estas palabritas? Que normalmente, la verdad, no hablamos, o sea, no usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Por eso seguramente no tenemos muy claro el significado. Bueno, afable proviene del griego praus, que significa humilde, manso, pacífico, suave y dulce. Y apacible es una palabra griega que se llama jesugios, que significa quietud, desistir de actividad o lenguaje, pongan atención, en otras palabras, silencioso y tranquilo. Traducción al lenguaje de Romy, sin hacer nada y sin decir nada. Pregunta: ¿cuántas aquí se preocupan por adornarse con humildad, mansedumbre, paz, dulzura, quietud y silencio cada día? Y yo se los pregunto porque yo no lo hago cada día. Sobre todo la parte de la dulzura y la suavidad. Y ni se diga la parte del silencio. Y sé que no estoy sola en esto. Acuérdense que el Señor está aquí delante de nosotras, ¿eh? Nadie puede mentir. Ahora les recuerdo que siempre hay que analizar un texto en su contexto, ¿verdad que sí? Entonces vamos a retroceder 2 versículos en este pasaje y vamos a leer a partir del verso 1 para ver a quién le está hablando el apóstol, a quién se está dirigiendo, por qué les está diciendo eso. Dice, verso 1, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Entonces, lo primero que vemos en el verso 1 es que de inicio le está hablando a mujeres que están casadas, ¿verdad?
Es decir, le está hablando a las esposas. Después vemos que esas esposas tenían un problema. Estaban siendo rebeldes, estaban siendo irrespetuosas con sus maridos, no estaban aceptando la autoridad que los esposos tenían en el hogar. Porque si vemos que les está instando a respetar a sus maridos, es porque no lo estaban haciendo, sino para qué decirles algo que ya estaban haciendo, ¿no creen? Otro punto que encontramos es que los esposos eran inconversos. Así que este mensaje es para mujeres que tienen un matrimonio mixto. Como vimos en la enseñanza antepasada, o más bien del domingo antepasado, estaban en un yugo desigual. Entonces, este texto está escrito, hermanas, para muchas de ustedes, ¿verdad que sí? Aquí hay muchas que califican. Ahora, entendemos que las mujeres a las que Pedro escribe ya le habían compartido el evangelio a sus maridos. Ya les habían dado las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, pero los esposos habían rechazado el mensaje. Estas mujeres a las que Pedro está escribiendo eran de trasfondo pagano en su mayoría, porque esta carta está escrita para las iglesias que estaban en Asia, las que se habían formado a causa de la dispersión por la persecución de Nerón. Así que culturalmente ellas tenían una formación diferente a las mujeres judías. El mundo que las rodeaba había moldeado su mente y sus conceptos con respecto a las relaciones matrimoniales, igual que nosotras. Y por la exhortación de Pedro podemos ver que ellas estaban desesperadas por llevar a sus esposos a Cristo. Y que muy probablemente en esa desesperación estaban abusando tanto de sus palabras al intentar convencer a sus maridos de volverse al Señor, como lo estaban haciendo de su arreglo personal. Algo así como, pues yo lo voy a convertir a la buena o a la mala, ¿no? Ya sea con mis encantos o con mi discurso, pero de que se convierte, se convierte. Entonces, Pedro amablemente las corrige y dice, miren hermanas, lo primero que tienen que hacer es sujetarse y respetar, porque eso los va a convencer a ellos más rápido que sus palabras o sus cuerpos o sus rostros maquillados o con botox o con relleno, ¿verdad? ¿Por qué, hermanas? Porque el efecto del mensaje en nosotras tiene muchísimo más poder que nuestras palabras. Miren, la mayoría de nosotras ignoramos que tenemos un problema con la manera en que le hablamos a nuestros esposos. La verdad, no estamos conscientes. Y es que no solo se trata de que hablamos mucho, porque hablamos mucho, sino de cómo lo hacemos, la intención con que lo hacemos, el tono que usamos, la falta de reflexión cuando hablamos con ellos, la impertinencia y sobre todo la imprudencia. ¿Sabían ustedes que una de las mayores quejas de los esposos a veces en la consejería es que las esposas quieren ser sus maestras? Que les quieren enseñar todo el tiempo, les quieren decir cómo tienen que hacer las cosas. Y en la mente masculina, hermanas, por si no lo sabían, los hombres procesan esa actitud nuestra de la siguiente manera. Ellos piensan, ella se siente superior a mí, cree que sabe más que yo, siempre quiere que se haga su voluntad y que todo se haga a su manera. La mente masculina interpreta esas acciones de nosotros como una gran falta de respeto. Y yo no quería usar esta palabra porque a mí se me hace demasiado fuerte, pero es una actitud castrante. Y las mujeres actuamos pensando, según nosotras, o nos convencemos de que lo hacemos por ese motivo, aunque yo la verdad, con sinceridad, creo que no lo hacemos con ese motivo, pero nos convencemos pensando, solo lo estoy ayudando, es por su bien, porque para eso Dios me hizo su ayuda idónea. Y con esas excusas usamos frases como, mira, lo que tú deberías hacer es esto o aquello. A ti te toca hacer esto. Tú eres la cabeza.
Tú eres el sacerdote, tú eres el líder. Dios quiere que tú hagas aquello o esto. Y según nosotras, estamos impulsando su liderazgo. Los estamos levantando, les levantamos las manos como Josué le estaba levantando las manos a Moisés. Pero hermanas, en la mente de ellos estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. En su mente estamos sepultando su hombría, arrebatándoles el liderazgo de las manos. Y créanme, el resultado de eso es mucho resentimiento en el varón contra su esposa, que luego se vuelve amargura, que se traduce en un trato áspero y desamor. Y por eso hoy Dios quiere que aprendamos una lección a través de la vida de Abigail que está en línea con la enseñanza del apóstol Pedro. Abigail tenía un esposo necio. La verdad, no tenía las cosas más fáciles que tú y que yo. Y en la cultura y en la época en la que ella vivió, la verdad no se le concedía mucha oportunidad a las mujeres, ni de escoger ni de opinar. Así que la vida de Abigail no era color de rosa. Es altísimamente probable, si no es que 100% seguro, que ella no hubiese elegido casarse con Nabal, sino que su matrimonio fuera producto de una decisión de su padre, a diferencia de la mayoría de las que estamos aquí, que sí tuvimos la oportunidad de ver antes de escoger. El nombre de Abigail significa, según el diccionario Vine, mi padre es gozo, o mi padre es la fuente de mi gozo. Y miren, cuando un bebé varón nacía en una familia hebrea o judía, incluso romana, sin duda era gran motivo de alegría. Tener un primogénito varón significaba, entre muchas cosas, la preservación de un linaje. Pero no pasaba lo mismo con el nacimiento de una hija, como algunas de ustedes saben. Sin embargo, Abigail fue una hija amada por su padre desde el principio. Y voy a explicar por qué lo digo, porque a lo mejor en la mente de algunas están diciendo, hermana, acabamos de leer la historia y jamás se menciona eso. Por eso les pedí que la leyeran. Miren, hermanas, ningún nombre en la Biblia es producto de la casualidad. Los nombres de los bebés tenían relación con las circunstancias que estaban atravesando los padres en ese momento, o incluso el pueblo de Israel. También estaban relacionados con su progenie, es decir, a veces se repetía el nombre de algún pariente o incluso el del padre, o estaban relacionadas con una instrucción directa de Dios, como en el caso de Jesús, en el caso de Juan el Bautista, como en el caso de Sansón, ¿verdad? Y estos nombres les eran dados en el momento en que nacían. Por ejemplo, cuando Raquel estaba dando a luz con muchos problemas a su último hijo, antes de morir, como estaba teniendo gran dolor, ella le llama Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero para Jacob era motivo de dicha tener un segundo hijo de la mujer que él amaba y él le pone por nombre Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Derivado de esto, de este contexto, podemos imaginar que cuando el padre de Abigail vio a su bebita hermosa, es probable que experimentara tal alegría y gratitud para con Dios que le puso por nombre, mi padre me ha dado gozo, o mi padre es la fuente de mi gozo. Tiene sentido, ¿no creen? Pienso en mi esposo recibiendo a Emma, ¿no? Así me imagino al padre de Abigail. Ahora, imaginen a este padre viendo a su preciosa bebé convertirse en una niña y luego crecer un poquito más. ¿Y acaso no creen ustedes que experimentaría preocupación por su futuro como le ocurre a cualquier padre en la misma situación? Pienso en el hermano Fernando, ¿no? Porque dice Coral que él, ay, no, mis princesas, ¿no? Y cuando escribía esto yo pensaba en él. Es posible que pensara en asegurar un futuro para su hermosa hija. ¿Ah? Porque qué padre desea que su hija experimente privaciones y escasez. Qué padre que ama a su hija no contempla lo que le puede ocurrir a ella si él en algún momento no está.
Ningún padre que ama a su hija es indiferente a su futuro. Así que como era costumbre en la época y en la cultura, él decide darla en casamiento con el mejor candidato que encontró. Un hombre que podría darle una vida cómoda a su princesa sin que ella padeciese de falta de ningún bien. Un hombre que era rico. Solo es que no consideró algo muy importante, y es que este hombre, aunque era muy rico, tenía un carácter muy pobre. Y yo creo que no le faltó ninguna cosa material, pero hay muchas aquí que pueden constatar que casarse con un necio o estar casada con un necio puede ser un infierno. No es necesario que levanten su mano. Así que una vez casada, Abigail comenzó a vivir con un hombre que muy probablemente no era nada parecido a su papito, un hombre que no le hablaba con la ternura con que la trataba su papá, sino que sus palabras eran ásperas. Y fíjense cómo hablan de él sus siervos en el verso 14. Dice, refiriéndose a cómo trató a los hombres de David, dicen, él los insultó y los despidió. Y en otra versión dice, él reaccionó muy groseramente. Y hermanas, así fue como trató a los hombres de David, que llegaron y le hablaron educadamente y amablemente. Y que no le estaban pidiendo nada injusto, o sea, ellos no llegaron a cobrarle piso. Es más, ni siquiera fijaron una cantidad, estaban como abiertos a lo que él quisiera darles. Pero este hombre era feo, muy feo. ¿Conocen hombres así? Que aunque les hablen bien, responden peladamente. Y ahora, hermanas, si así trató Nabal a estos hombres que eran hombres de guerra, ¿cómo se imaginan que le hablara a la dulce Abigail? En el verso 17, los siervos de Nabal buscan a Abigail para contarle lo que había pasado y le dicen, tu esposo es tan obstinado que nadie puede hablarle, nadie puede conversar con él. Otra versión dice, tiene tan mal genio que no hay quien pueda dirigirle la palabra. ¿Cuántas de ustedes leen esto y pueden darle gracias a Dios por el esposo que tienen? Yo, de verdad, escribía esto y decía, o sea, sin duda mi vida es considerablemente mejor que la de Abigail. No tengo dinero, pero me tratan muy bien. Pero hay esposos así como Nabal. Yo los he visto, son reales y también son horribles. Que no se les puede decir nada. No se les puede tocar ningún tema porque enseguida, ¿no? No hay manera de hacerlos cambiar de opinión. Siempre están cerrados al cambio que puede llevar a mejoras. Pero ¿saben qué? Dios no ignoraba lo que estaba viviendo Abigail y tampoco ignora lo que cada una de nosotras vive. No lo olvidemos. Me gustaría señalar algo importante. Los siervos eran empleados de Nabal, pero acuden a Abigail, porque sabían que si alguien podía hacer algo era ella. Quizá alguna vez les tocó ver que cómo Abigail sabía llegarle, ¿no? Cómo ella en algún momento había, no sé, detenido algún acto injusto de Nabal para con ellos, no sé. De alguna manera ellos sabían que ella era el recurso confiable en momentos difíciles, que Nabal no escucharía a nadie más que no fuera ella. Quizá ella había llegado a ganar su confianza porque le mostraba respeto y había aprendido a conocerlo. Ella sabía cuándo podía hablar y cuándo era mejor callar, e incluso la forma y las palabras que podía usar para persuadirlo. Y esto, mis hermanas, no es una locura pensar que fuera real, porque ocurre en muchos hogares. Quizá alguna de ustedes creció en un hogar así, donde el padre era insoportable, pero su mamá aprendió a llegarle al esposo, ¿verdad? Hay muchas casas donde los hijos acuden a la mamá para que persuadan al papá sobre algún tema, porque saben que a ellos no los va a escuchar, pero están seguros que a la esposa sí. Y eso es normal, pero hay verdaderos problemas cuando la esposa tiene que usar a los hijos para que persuadan al esposo con respecto a algo, porque a los hijos sí les hace caso, pero a ella no. ¿Conocen casos así? Yo sí. Eso sí que nos habla de grandes problemas en un matrimonio. Así que, aunque el esposo de Abigail era un desastre,
ella era una buena esposa a la que él escuchaba. ¿Por qué? Proverbios 31, 10, 11 y 12 dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Sin duda, esta era una esposa valiosa. Era una esposa hermosa y sabia. O sea, Nabal se había sacado la lotería matrimonial. Y a mí me surge una pregunta. Hermanas, ¿cómo se sentirán nuestros esposos de tenernos como esposas? ¿Acaso sentirán que han hallado un rubí o más bien un vidrio? ¿O una piedra que se les metió en el zapato y les molesta? Sí, porque hermanas, la verdad, podemos ver lo Nabal en nuestro esposo, pero ¿acaso ellos pueden verlo Abigail en ti y en mí? Qué importante, ¿no? Detenernos y hacer esa reflexión. Porque a lo mejor con el título es como, ay, sí, las mujeres, cómo sufrimos con los hombres necios, pero no, hermano. Si no existiera la contraparte, la Biblia no lo diría. Pero hay un texto que lo dice, ¿verdad? Que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, hay mujeres necias que le hacemos la vida muy difícil a nuestros esposos. Entonces, miren, Abigail tenía un buen carácter. Ella se ataviaba con un espíritu afable y apacible. Ella tenía el sello espiritual que portan los que conocen a Dios. ¿Lo tienes? ¿Lo tengo? Ella hablaba y callaba cuando debía hacerlo. Usaba palabras amables y agradables. No se ponía a discutir con Nabal. Era humilde, no le interesaba tener la razón o ganar una discusión y no intentaba cambiar a su esposo en sus fuerzas. Si no me creen, relean después todo el texto y verán. Miren, mis hermanas, a las mujeres se nos da el hablar, ¿ya verdad que sí? Ya lo sabemos. Y hablamos muchísimo. Pero ¿cuántas de nuestras palabras son amables, agradables o dulces, específicamente cuando le hablamos a nuestros esposos sobre algo que no hicieron bien? La realidad es que si somos bien sinceras, es un área en la que fallamos casi todas. Porque, bueno, tengo que dejar un margen, ¿verdad? De error para los casos excepcionales. Pero no temo equivocarme al asegurar que todas necesitamos aprender a hablar mejor. Si no, no habría problemas entre nosotras, y si hay. Aprender a comunicar, mejor nuestros sentimientos y necesidades, así como nuestras observaciones y consejos, es algo en lo que debemos trabajar. Y otra cosa, hermana, que nos surge más todavía, es aprender a callarnos. Aprender a esperar el momento idóneo y oportuno para hablar. La mayor parte de los problemas que se dan en una relación de cualquier tipo, ya olvídense del matrimonio, de cualquier tipo, se originan o empeoran porque hablamos cuando deberíamos cerrar la boca delante de las personas y abrirla solo delante de Dios. Hablamos para solucionar cosas que solamente se pueden resolver en oración, que solo Dios puede resolver. Observemos cómo Abigail es un ejemplo para nosotras en esto justamente. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, bueno, toda la comida, y lo cargó todo en burros. Verso 19. Y les dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Y nosotras al leer esto podemos juzgar a Abigail por este hecho. Pero quiero destacar que la vida de su esposo y la de decenas de personas estaba en juego, al igual que la suya. O sea, no había tiempo que perder, era una situación extrema. Por eso Abigail ni siquiera intentó hablar con su esposo. ¿Por qué? Porque sabía que era necio, terco y orgulloso.
Su buen juicio no le permitió invertir precioso tiempo en una misión que estaba destinada a fracasar. Ella sabía que la situación era de vida o muerte. Así que se apresura a encontrarse con el que estaba destinado a ser rey de Israel para interceder por su esposo. No perdió ni un minuto intentando cambiar a su esposo porque sabía de sobra que era una labor humanamente imposible de lograr. Y hermanas, ¿cuánto tiempo hemos invertido nosotras en esa misión imposible? Arrepintámonos del tiempo que hemos perdido haciendo eso. Es necio que sigamos intentándolo. Debemos desistir de una vez por todas. El camino que una mujer sabia toma es el de humillarse delante del rey, tomando la culpa sobre sí misma para interceder por su esposo, porque sabe que es una con él y que él probablemente no lo va a hacer. Entonces alguien tiene que hacerlo. Mis hermanas, pensemos, ¿qué esperanza hay para un hombre necio sin una mujer sabia a su lado? ¿Qué esperanza había para Nabal si no hubiera tenido a Abigail a su lado? Ninguna, ¿verdad? Estaba destinado a ser asesinado él junto con todo lo que tuviera. Por eso Abigail no gastó sus palabras con quien no la escucharía. Allí cayó. Pero usó las mejores palabras que encontró para hablar con quien sí las tendría en cuenta. De esa forma, Abigail fue usada por Dios para salvar a su esposo y a toda la gente que moriría por su culpa, incluida ella. ¿Verdad? Pero también estaba evitando que David actuara injustamente como un necio, dejándose llevar por un arrebato de ira, acarreando terribles consecuencias para su futuro. Y miren, Abigail estaba consciente de quién era su esposo. O sea, a ella nadie le iba a contar cómo era. Pero cuando sus siervos llegan y le empiezan a decir, oye, no, pero es que mira que él trató bien mal a los siervos y que no sé qué, ella no se puso de acuerdo con ellos, ¿verdad que no? Ella no dijo, no, sí, sí es cierto, la verdad yo también estoy harta de él. No, y eso que ustedes ven es nada, es peor que eso. A mí, ¿vieran cómo me habla? No, ella no hizo eso. Es cierto, no lo defendió porque no se puede defender lo indefendible, pero no empezó a hablar mal de él. Lo defendió, no lo defendió y no ocultó sus defectos delante del rey. ¿Verdad? Y así es como debemos ser delante del rey nosotras también, no delante de los demás. Porque no es sabio andar ventilando los defectos del esposo con cualquiera. Porque cuando hablamos mal de ellos, es decir, de nuestros esposos, hermanas, sin darnos cuenta, estamos hablando mal de nosotras. No solo porque somos uno con ellos, sino porque nosotras los escogimos. De modo que no podemos decir, ay, me salió malo, me salió defectuoso mi aguacate, ¿no? Porque la realidad es que tú escogiste mal, tú escogiste mal. Abigail fue bastante sincera al describir a su esposo, ¿sí? Y se desahogó. ¿Pero dónde? Donde era válido y necesario hacerlo. Ella estaba desesperada. Allí, hermanas, miren, nosotros podemos aprender de David justamente a través de los salmos, que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y ahí vaciar nuestro corazón. Ahí, Señor, mira, me hizo esto, es bien desconsiderado, acabo de limpiar, acabo de lavar los platos y nomás me descuido tantito y cuando bajo ya dejó todo allí, no es capaz de lavar el vaso en el que toma, porque deja los chones tirados, ¿no? La ropa sucia en el piso, pues ¿qué cree que soy? ¿Que yo soy su sirvienta o qué? ¿Que tengo que recogerle la ropa? Pero ahí con Dios. Ahí con el Señor. Abigail jamás vio a su esposo y pensó, ay, qué guapo mi viejito, ¿no? Y tampoco creo que suspirara al verlo ni escucharlo cuando llegaba, ¿no? No lo admiraba, pero ¿saben qué es, hermanas? Él era su esposo, el hombre que su padre había escogido para ella.
Y a lo mejor ustedes van a encontrar inverosímil esto que voy a decir, pero Abigail amaba a su esposo. No lo amaba con sus emociones, lo amaba con su voluntad. No era un amor eros, era un amor ágape. Lo amaba no románticamente, sino como a su prójimo. Por eso lo protegió de su propia necedad, lo protegió de sí mismo. ¿Y saben cómo lo hizo? Humillándose por él ante el rey, futuro rey. Pero para Abigail era como si él ya fuera el rey. Abigail era definitivamente más hermosa por dentro de lo que era por fuera. Acuérdense que les dije que me iba a tardar un poco más. Ella tenía un carácter hermoso que no surgió de la nada, hermanas. Ese carácter fue desarrollado y ese desarrollo tomó tiempo. Y a veces nosotros pensamos, ay, qué bonita esa persona, y pensamos que nació con ese carácter. Hermanas, no es así. Todos nacemos con una naturaleza caída, según Romanos 3:23, separados de Dios, y por lo tanto todo en nosotros es deficiente y necesita ser transformado por Dios. Y de hecho es Dios el más interesado en el desarrollo de nuestro carácter y nuestra fe. Y ese proceso ocurre por medio de pruebas y dificultades. Y miren, mientras leemos el pasaje, debemos recordar que los matrimonios antes no eran como los de ahora. A las mujeres se les casaba, porque hay entre mis chicas que andan por ahí, hay alguna que dice, yo me voy a casar hasta los 30, ¿no? Bueno, yo me casé a los 27, o sea que no es un pensamiento descabellado, ¿verdad? Pero en ese entonces no era así. A las mujeres se les casaba cuando eran adolescentes, entre los 12 y 15 años. Eran jóvenes vírgenes, ¿no? Así que me inclino hacia el hecho de que la sabiduría de Abigail fue el resultado de algunos años del trato de Dios. Y cuando hablo de trato, obviamente me refiero a formación. Porque muchas escuchamos, es que es el trato de Dios y lo entendemos como algo malo, como si estuviéramos siendo juzgados, pero no es así. Porque cuando Dios trata con alguien es debido a que lo ha tomado por hijo. Al que es bastardo, Dios no trata con él. Dios lo deja allí, a que experimente las consecuencias de sus decisiones. Pero el trato de Dios es necesario para desarrollar en sus hijos el carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad que sí? Hermanas, no solo se trata de leer la Biblia y orar. Leer la Biblia es como asistir a clases, tener la teoría, pero las pruebas, las dificultades son el examen, la oportunidad de aplicar el conocimiento que adquirimos. Y si pasamos las pruebas aplicando el conocimiento, como resultado obtendremos sabiduría. Por eso podemos reconocer que esta mujer había desarrollado ese buen juicio y esa sabiduría que la llegaron a caracterizar a través de vivir con un hombre necio, sin perder el temor del Señor en su corazón. El temor del Señor fue lo que la llevaba a no solo soportar o tolerar a su esposo, sino ir más allá, amarlo, cuidarlo y lo más difícil, respetarlo a pesar de ser un hombre necio e inmerecedor de tal trato. En él, hermanas, no había ninguna virtud destacable, no había méritos, ningún rasgo de carácter que pudiera ser resaltado, absolutamente nada bueno. Lo único que tenía era dinero. Pero Abigail no era como las mujeres actuales. Abigail era una mujer honorable y digna, con un orden de prioridades diferente al de su esposo. Abigail era una mujer justa que valoraba la vida por encima de las posesiones materiales. Por eso ella decide interceptar a David, aunque su vida estaba en peligro, a David y sus hombres con abundancia de productos. O sea, no le pesó ir y llevar un montón de cosas, porque la vida valía más. En todos los años que vivió al lado de Nabal, tal vez cruzó por su mente huir y dejarlo. Tal vez, ¿no?
No podemos descartar la posibilidad. La Biblia no lo dice, es verdad. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que no lo hizo. Abigail decidió esperar en Dios, honrarle y obedecerle, aunque eso implicara pasar el resto de sus días atada a un hombre terco y de mal genio. Porque ella sabía que el matrimonio para Dios es santo y que solo podía ser disuelto por la muerte. Y es que vivir con temor del Señor es justamente preferir soportar la aflicción antes que ofender a Dios. Y hermanas, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. No hay sabiduría sin temor del Señor. Por lo tanto, no podemos llegar a ser mujeres sabias sin esa clase de convicción. Abigail no escogió a su marido, pero sí escogió honrar a Dios en esa vida que le tocó. Y esa decisión la llevó a desarrollar mucha sabiduría. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros, y no se amargó, y por qué nosotras nos resentimos y amargamos por el resultado de decisiones que hemos tomado voluntariamente? Mis hermanas, quizá entre nosotras hay alguna o algunas que en un momento tomaron una decisión imprudente, totalmente emocional, impulsadas por su carnalidad, pero haciendo uso de la plenitud de su facultad mental y racional, ejerciendo su voluntad. Y como resultado de esa decisión, hoy se encuentran unidas a un hombre que es como Nabal. Si esa es tu situación y has estado pensando en hacer uso de las leyes del país para salir del enredo en el que tú misma te metiste, permíteme disuadirte de parte de Dios. Las únicas causas válidas delante de Dios que encontramos en las Escrituras para la disolución de un matrimonio son la muerte del cónyuge o el adulterio por parte de este. Y la violencia física que pone en peligro la vida como causa válida para la separación. El matrimonio es importante para Dios. Es demasiado importante para Dios, de hecho. Nuestra visión sobre el matrimonio está muy dañada, está empañada por la visión que el mundo tiene y por los malos ejemplos que hemos visto dentro de las iglesias. Y por eso para nosotros muchas veces resulta fácil el desligarnos de nuestro cónyuge, pero Dios dijo que lo que Él ha unido, nadie debe separarlo. Y miren, es bastante probable que muchas se aferraron al hombre con el que hoy están unidas, que a pesar de las señales, insistieron en unirse a Él. Y aunque no era lo que Dios quería, Dios lo permitió. Y lo permitió porque muy probablemente Dios pensaba usar esa terquedad y ese error para llevar adelante sus planes y propósitos en ti y a través de ti. Primera de Corintios capítulo 7, verso 10 dice. Sí, porque voy a respaldar lo que acabo de decir. Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Verso 12. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Verso 13. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. 14. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente. Y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Si la historia fuera al revés,
y el esposo virtuoso, el hombre de verdad, viviera contigo, que eres una necia, ¿no te gustaría que él aplicara la palabra de Dios y que no procurara dejarte por mucho que te lo merecieras? ¿Verdad que sí? Jesús dijo, ¿no?, que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Y se dan cuenta, hay un propósito de salvación. La mujer creyente santifica al esposo no creyente. No quiere decir que esto es automático, sino que más bien la mujer creyente, con su testimonio, o más bien por el testimonio del poder de Dios, obrando en su vida, como leímos en la primera carta de Pedro, puede hacer que el hombre diga, wow, Dios es poderoso. Yo he vivido tantos años con esta mujer y siempre fue horrible, pero desde que tuvo un encuentro con Jesús, desde que sigue a Cristo, es una nueva criatura. Si Dios hizo eso en ella, Dios puede hacer eso en mí. De esa manera es que llega la salvación a ese hogar. Y no solo el esposo tiene posibilidad de ser salvo por ver el evangelio vivo allí en ella, sino también los hijos. ¿Se dan cuenta? La salvación del cónyuge y la salvación de los hijos. Por eso no debemos buscar, escuchen muy bien esto y apúntenlo por favor, no debemos buscar una mala solución para una mala decisión. No debemos buscar una mala solución para una mala decisión que hayamos tomado. Verso 15. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, pues que lo hagan. Es decir, si tu esposo no creyente te quiere abandonar, pues que él lo haga. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. A que no es lo mismo que tú lo dejes, ¿verdad? Si él te quiere dejar, no le ruegues, pues. Verso 16. Pues, ¿cómo sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? O sea, ¿tú cómo sabes lo que Dios va a hacer? Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios sabe de lo que Él es capaz. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Verso 17. Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado. Y tal como era cuando Dios lo llamó. Es decir, el hecho de que ahora seas una creyente no es un pretexto para dejar a tu esposo incrédulo. Tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Y yo les pregunto, ¿a qué dones se refiere el apóstol Pablo aquí? Pues se refiere al don de la soltería y al don del matrimonio. Son dones. ¿Sabes? Si ya has sido reconciliada con Dios por la sangre de su Hijo Jesucristo, hoy eres santa. Es decir, hoy eres apartada para los propósitos de Dios. En aquel momento en que te casaste, quizá tú no conocías al Señor, no tenías idea de nada sobre Dios, sobre su ley, sobre su concepto de matrimonio y su voluntad. Pero, hermana mía, hoy ya lo sabes. Las cosas son distintas para ti. Y a lo mejor piensas, ay, bueno, me era mejor no haber conocido. Eso es un pensamiento necio. Hoy conoces y ya no puedes ni debes actuar como las mujeres que ignoran la ley de Dios y su carácter. Hoy debes saber que eres libre de la condenación del pecado y ya no eres más su esclava, pero no eres libre para hacer lo que tú quieras. Si fuiste comprada por Cristo y Él pagó por ti con su sangre,
ahora eres su esclava. Y ya no vives para ti ni para hacer tu voluntad, sino para aquel a quien le perteneces. Porque ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tenía que hacerlo, pero quiso morir para salvarme. Morir para comprarme y rescatarme. Morir para salvarte, comprarte y rescatarte. Jesús escogió soportar la aflicción por amor para la gloria de Dios. ¿Y cómo éramos nosotros cuando Él decidió hacerlo? Éramos sus enemigos, éramos aborrecedores de Dios. Debemos confiar en nuestro Dios, en el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Debemos confiar en aquel que no tenía ninguna necesidad de rescatarnos, pero aún así lo hizo, a pesar de nuestra necedad. Porque hermanas, yo no sé ustedes, pero yo de algo estoy segura, que antes que Cristo me rescatara, yo era muchísimo más como Nabal que como Abigail. Y sé que no soy la única. Por eso debemos mirar con fe nuestro futuro. Pero no con fe en que nuestro cónyuge va a ser cambiado, porque Nabal nunca cambió, ¿verdad que no? Si es tu caso y tu esposo es Nabal, debes tener fe en que Dios está usando a Nabal para cambiarte a ti, para transformarte a ti, para pulirte a ti, para hacerte a ti más sabia, para hacerte a ti más como Jesús. Y debes tener confianza en que mientras hace esa obra perfeccionadora en ti, también está obrando en él para salvación. ¿Te casaste o te uniste a tu esposo por los deseos de tu carne cuando probablemente Dios no quería? Pero ahora Dios no quiere que te separes de él. Yo sé que antes no te interesaba agradar a Dios y seguiste los deseos de tu carne y te uniste al necio. Pero hoy, si de verdad anhelas agradar a Dios, debes seguir la guía del Espíritu Santo y permanecer a su lado. Que se convierta o no depende de ti, ni tu bendición depende de que Él se convierta, pero sí de tu obediencia por la fe. Dios quiere que sepas que Él te va a hacer crecer en virtud usando a ese esposo necio, que su obra en ti, nada ni nadie la puede estorbar. Antes, Él tiene la capacidad de usar todas las cosas para cumplir su propósito en ti. Humanamente, hermanas, nosotras tenemos la tendencia a huir de todo lo que no nos gusta y a escoger la felicidad por encima de la santidad, pero esa no es una elección que complazca a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y a mí no me suena sugerencia, es una orden, ¿verdad? Y no encuentro un versículo que diga, sé feliz como yo soy feliz. Entre nosotras hay mujeres que son como Abigail. ¿Y saben por qué? Porque fue gracias a que Dios ha usado a sus navales para hacerlas crecer en sabiduría. Obviamente no voy a decir sus nombres, no se espanten. Pero yo sé que sin duda estas mujeres han pasado por momentos difíciles. ¿Y saben qué? No se han rendido, porque hasta hoy siguen humillándose ante el rey, intercediendo por sus esposos. Y yo sé que si ustedes les preguntaran si es fácil seguir amando a sus esposos, ellas responderían que no, porque nunca es fácil. Pero Dios ha sido su ayudador. Y ellas han mantenido sus ojos en Él y no se rinden. ¿Por qué? Porque aman a Dios grandemente. Y el Señor les añade la fuerza que ellas necesitan para poder continuar. Y ya vamos rumbo al final, mis hermanos. Abigail halla gracia delante de David y logra detener la ira.
y regresa a su casa. Y yo no sé cómo ustedes se la imaginen que regresa, pero yo me la imagino así, agotada, como si hubiera luchado, ¿no? Como si viniera de una batalla. Y viene cansada, con la ropa llena de polvo y también con la cara llena de polvo y las manos llenas de polvo, porque ella estuvo postrada, rogando por misericordia. Y no dice la Biblia que haya llorado, pero a lo mejor después de ese evento, cuando David y sus hombres se fueron, a lo mejor ya en ese momento empezó a llorar. Yo recuerdo la primera vez que choqué, en ese momento estaba como, yo no sé si por la adrenalina o por qué, pero fría y calculadora, en pleno control de mis emociones. Pero en cuanto me retiré del lugar, no, o sea, un mar de lágrimas de que en ese momento, o sea, pensando que se pudo haber muerto el motociclista, o sea, tantas cosas, que hallé gracia y no me llevaron detenida, ¿no? A los separos, al Ministerio Público, porque hubo un herido. Pero el Señor tuvo cuidado de mí. Entonces yo me imagino a Abigail así, ¿no? Llorando todo el camino de regreso hasta su casa, así de, Señor, qué bueno eres, me guardaste. O sea, ¿en qué estaba pensando, no? ¿Cómo me fui a encontrar con 400 hombres con una espada cada uno, no? O sea, no. O sea, tal vez ella ni siquiera había calculado cómo iba a estar la cosa. Pero venía así todo el camino, yo así me la imagino, ¿eh? No lo dice la Biblia, claro, pero yo me la imagino así, llorando, Señor, gracias, mira, me guardaste, me hiciste que hallara gracia, me diste tu favor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi libertador, ¿no? Pero llorando. Y así con lodito porque pues venía con polvo. Y finalmente llega a la casa y encuentra a su esposo en un banquete, enfiestado, ebrio, y en vez de reclamarle delante de los invitados que estaban allí celebrando el tiempo de recolección de la lana y restregarle en la cara que todo lo que había hecho por su culpa, todo lo que había tenido que hacer por su culpa, ¿qué creen que hizo Abigail? Se da la vuelta y se va a su cuarto, pensando, Padre, tú eres mi gozo. Y quizá te ha pasado, como Abigail, que tal vez has tenido que solucionar un problema que tu esposo creó, o si eres hija, ¿verdad? Que tu papá creó. Y después de pasar un mal rato, regresas y te encuentras con que ensució los platos, se sirvió café, se le cayó y no lo limpió, ahí dejó la mancha. Y de pilón, ¿te das cuenta? Ay, perdón, es shock. Te das cuenta que tramitó una nueva tarjeta de crédito y que lo hizo a tu nombre. O sea, ya te embarcó. Y probablemente quieres gritarle y decirle hasta de lo que se va a morir, pero mira, Abigail, y recuerda, tu Padre es la fuente de tu gozo. Tu Padre en los cielos. Mi hermana, hay algo bueno en el caso de vivir con un necio. Y tú puedes pensar, ¿qué de bueno puede haber vivir con un necio? Pero hermana, créeme, nunca se va a volver un ídolo para ti. Tu esposo jamás va a desplazar a Dios. Por el contrario, vivir con él te va a llevar a buscar a Dios con más fuerza y a nunca separarte de él. ¿Recuerdan? Al principio, quizá no era la voluntad de Dios que te casaras con él, pero Dios lo permitió porque tiene propósitos que cumplir en ti y en él. La vida de Abigail es un claro ejemplo de que nuestro Dios es galardonador de aquellos que le buscan y ponen toda su confianza en él. Observen cómo esto es verdad. Verso 37.
Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Verso 38. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. O sea, le dio un derrame cerebral y ahí no terminó la pesadez de Abigail, porque durante esos 10 días que él estaba, pues, casi en estado de coma ahí, o sea, ¿no? Apopléjico, no sé. Abigail lo tuvo que atender. Y muy probablemente, pues tenía que limpiarlo, tenía que darle de comer en la boca, tuvo que, no sé, tantas cosas que tiene que a veces hacer una esposa por su esposo, cuando un esposo cae enfermo, ¿verdad? Y que muchas veces no vemos que los esposos hacen por las esposas, salvo en casos muy honrosos, de varones de Dios. Pero esos 10 días, ella siguió humillándose. ¿Y saben quién estaba viendo eso? El Señor. Observen cómo Abigail esperó el momento oportuno para contarle a su esposo lo que había ocurrido. Y yo me imagino que ella detalladamente le narró cuántos hombres venían con David, cómo se veían, el tamaño de las espadas, y, o sea, toda la escena, cosas en las que él nunca meditó. Y fue tal el impacto de la escena que ella le narró que en ese momento la presión arterial de Nabal le subió del susto y le explotó una arteria en el cerebro y lo dejó como muerto, pero aún vivo. Dios no pasó por alto la ofensa de Nabal, pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia, le dio la oportunidad de arrepentirse. Tuvo 10 días para hacerlo. No sabemos si ocurrió, pero finalmente Dios cortó su vida. Y hay un proverbio que dice, aunque machaques a un necio en un mortero, como se hace con el trigo para quitarle la cáscara, no podrás quitarle la necedad. Era imposible que Nabal dejara de ser lo que era, un necio. Pero Dios se hizo cargo, porque Él siempre se hace cargo, hermana, siempre. Y le brindó una oportunidad de vida, de una nueva vida a Abigail, así como ella intercedió por la vida de otros, incluido su esposo. Y escuchen lo que hizo Dios, verso 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después de esto, David se acordó de las palabras de Abigail que le dijo, acuérdate de mí cuando el Señor haya vengado a mi Señor, cuando Jehová haya vengado a mi Señor. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes porque ella no iba a ser una carga. Se montó en su burro y fue con los mensajeros de David. Y se convirtió en su esposa. Así que Abigail pasó de ser la esposa de un necio a ser la esposa del hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios así lo hizo, no ella. Y si tú esperas en Dios, Dios va a hacer algo contigo también. En segunda de Samuel, capítulo 3, verso 3, y en primera de Crónicas, capítulo 3, verso 1, repito para las que anotan, segunda de Samuel 3, 3, y en primera de Crónicas 3, 1, se nos dice que Abigail dio a luz el segundo hijo de David, al cual nombró Daniel.
¿Recuerdan lo que les mencioné sobre los nombres de los bebés asociados a las circunstancias? Bueno, pues Daniel significa Dios es mi juez. Dios hizo justicia a Abigail porque ella buscó justicia en él y no se hizo justicia por su propia mano. ¿Cuántas le dan gracias a Dios? ¿Acaso no es una historia inspiradora, mis hermanas? Y la historia no se trata de Abigail, se trata de Dios. Se trata del Dios que nos ve. Se trata del Dios que nos conoce. Se trata del Dios que recompensa nuestra fe. Se trata del Dios cuyo poder es ilimitado. Se trata del Dios que es nuestro juez. Así que, mis hermanas, podemos confiar nuestra vida en las manos de nuestro Dios, dejar de luchar en nuestras fuerzas, someternos a Él, hacer su voluntad, independientemente del hombre con el que vivamos. Si eres hija, independientemente del hombre que tienes como autoridad por padre. Y si eres esposa, del hombre que tienes como autoridad por esposo. Dios nos llama a las mujeres a respetar, en Efesios 5. Nuestra labor es respetar a nuestros esposos y la labor de ellos es amarnos. Pero si ellos no cumplen con su parte del trato, nosotros cumplimos con la nuestra. Porque el mandamiento y la instrucción es para nosotros de parte de Dios. Y Dios se encarga de los resultados. Y Dios se encarga del trato. Amén. Vamos a orar, mis hermanas. Gracias por su paciencia. Señor, gracias. No tenemos más palabras delante de ti más que decir, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque tus pensamientos para mí son de bien. No los conozco todos, pero tengo certeza de que todos son altos como los cielos son altos. Y que todos tienen el propósito de hacerme bien. Y no necesitamos conocer todo nuestro futuro. Lo único que necesitamos hacer es conocerte a ti. Ver, como escuchábamos en el Congreso de Mujeres, que eres un Dios eterno, perfecto, con propósitos. Y que has de cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Padre, vivir con un necio puede ser algo terrible y difícil de soportar. Pero si tú soportaste el castigo de nuestra paz, si tú, Jesús, llevaste sobre ti toda la ira del Padre, nosotros podemos tolerar eso. Nosotros podemos tolerar un mal humor. Nosotros podemos tolerar unas malas palabras. Nosotros podemos tolerar la falta de empatía. Nosotros podemos, no en nuestras fuerzas. Con tu ayuda. Porque es verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando se trata de cumplir el llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, perdónanos porque somos egoístas. Muchas han pensado, Señor, en romper un pacto eterno porque se cansan, porque no son felices.
porque se sienten incómodas, porque no se sienten satisfechas. Señor, puro egoísmo. Perdónanos, porque en estos momentos no pensamos en ti. En esos momentos no estamos pensando el daño que le podemos hacer al evangelio. En esos momentos no estamos pensando, Señor, que eso a lo mejor puede ser un estorbo para la salvación de nuestros hijos, para la salvación de nuestro cónyuge, para la gloria de tu nombre, Señor. Pues, Señor, tú sabes que somos polvo y tú sabes que nos cuesta y tú sabes que nuestra carne se duele y tú sabes, Señor, que en nuestra humanidad pareciera una carga demasiado difícil de llevar. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanas, Señor, a mantener su mirada y mi mirada puesta en ti, Señor, a no desviarla. Padre, porque tú eres la fuente de nuestro gozo. Cometemos un error cuando esperamos gozo de parte de nuestro matrimonio, cuando esperamos gozo de parte de nuestro cónyuge. Cometemos un gran error cuando esperamos que de ahí provenga. Nosotras podemos tener gozo constante mientras mantengamos la mirada puesta en ti, Señor. Esa es la fórmula para no desmayar, para no amargarnos, para no perder la fe, para no vivir en la queja. Poner la mirada en Cristo y no quitarla y no desviarla. Porque solo tú eres bueno, solo tú eres amoroso, solo tú eres justo, solo tú eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda exaltación. A ti, Señor, deben mirar nuestros ojos. Ayúdanos, Padre, a no desistir en medio de nuestra debilidad y a fortalecernos día a día, meditando en tu palabra y conociéndote a ti, Señor. Porque nuestro Dios es un Dios que no tiene los ojos cerrados. Es el Dios que cuida de nosotras. Es el Dios que nos ama. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Mis hermanas, les amo. Espero que nos podamos ver mañana. Y si no, pues nos vemos el domingo. Cuídense.